Muy buenos días. Seguimos leyendo este libro, Inteligencia Espiritual en los Niños, de Francesc Torralba. Corresponde leer el día de hoy el apartado 3, cuyo título es Una constelación de significados. La página 43 a la página 52. Dice Francesc Torralba: no he entrado todavía en un análisis de la constelación de significados que atesora la rica palabra espiritual. La bibliografía crítica sobre la inteligencia espiritual y en torno a la espiritualidad de los niños que se ha publicado durante los 3 últimos lustros es colosal. O sea, en los 3 últimos 5 años, 15 años, resulta una tarea humanamente imposible identificar y reconocer todo cuanto se ha escrito sobre tan magna cuestión. Confiar en realizar una síntesis después de conocer todo cuanto se ha escrito es una tarea inútil, porque al retratar el panorama aparecen nuevas aportaciones y así sucesivamente. Además, el ritmo de publicación es tan vertiginoso que apenas puede uno componerse una idea aproximada del panorama global. No lo confieso a modo de pretexto para justificarme, sino como una verdadera carencia que el investigador experimenta frente a la exponencial multiplicación de información. En este sentido, las tesis expuestas en este libro tienen un carácter provisional, que en el futuro serán revisadas y cotejadas de nuevo. Por lo general observo que se establece una profunda conexión e interdependencia entre esta inteligencia y otras esferas de la vida personal: lo mental, lo emocional, lo social y lo corporal. No se entiende deslindada de las otras, sino en plena interacción. La idea de red o de interdependencia es aplicable no solo al cosmos físico, también lo es a la mente humana. Las inteligencias, como las neuronas, constituyen una gran red, de modo que el desarrollo de una de ellas afecta a las otras y viceversa. Uno de los vocablos más complejos de definir es precisamente la espiritualidad, o formulado en neutro, lo espiritual. Como expresa Thatcher, muy a menudo las definiciones de espiritualidad son oscuras e imprecisas. Habitualmente se convierte en una palabra tipo cajón desastre, que tiene significados muy diferentes según la persona, el grupo o la institución que la utilice. Este mosaico de significados da cuenta de la riqueza inherente a la cuestión, pero también es un síntoma: la dificultad de cazar la idea, de captar su esencia. Esta pluralidad de significados no la interpreto como sinónimo de confusión o de ambigüedad, sino como una expresión de la riqueza de la noción y de cómo éste escapa a todo análisis simplificador. Con lo espiritual, uno siempre tiene la impresión de no decirlo todo, de que el tema se le escurra entre los dedos, como un pez que acaba de salir del mar. No pretendo ni mucho menos dilucidar exhaustivamente la riqueza de significados que atesora la citada palabra, pero es honesto intelectualmente precisar, aunque sea provisionalmente, el significado que le otorgo aquí, puesto que sólo si se delimita se puede clarificar en qué consiste educar lo espiritual, y especialmente la espiritualidad de los niños, que es el objeto formal de este estudio que ahora presento. Trato de aclarar algunos de los significados más recurrentes en la bibliografía internacional. Para algunos especialistas, lo espiritual se asocia vagamente a lo moral, a lo ético. Se entiende que una persona es espiritual cuando cumple con la voz de la conciencia, cuando responde al deber que dimana de su interioridad. Esta asociación de ideas no me parece adecuada, pues muchas personas que verdaderamente viven a fondo el sentido del deber y cumplen con sus múltiples responsabilidades son ajenas a prácticas espirituales y creen que es posible defender una ética estrictamente laica, sí, con relatos religiosos y también al margen de la vida espiritual. Aún así, considero que la ética, cuando se ve profundamente, tiene que ver con la conciencia del deber, el sentido de la misión, la capacidad de tomar distancia, de valorar y de discernir. Y todo ello son poderes que están en la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es un instrumento de primer orden para apreciar más el valor de las cosas y la dignidad de las personas. Y en ese sentido, no puede identificarse con la ética, pero es una consecuencia de la actividad de la misma. Las personas espiritualmente sensibles, que están atentas a los seres que las rodean, que perciben su ser como parte de un todo y que experimentan la unidad total, desarrollan una conducta ética, fundada en la benevolencia universal y en la práctica de la compasión.
Los grandes referentes espirituales de la humanidad se caracterizan en su vida exterior por una ética fundada en el desapego, el amor universal, la gratuidad y la compasión con todos los seres que sufren. Existe, por tanto, un hiato entre espiritualidad y ética, pero la espiritualidad trasciende el campo de la ética y no puede reducirse a esta. Lo espiritual se relaciona también con la conexión con todos los seres. Evoca la idea de vínculo, de lazo, de ligazón con la realidad ajena al ser humano, pero también con lo más íntimo de él, el yo profundo. Esta noción me parece especialmente idónea. Un ser humano espiritualmente profundo no se percibe como una entidad autosuficiente, separada del mundo, como una burbuja inconexa que flota en el aire. Se siente parte del todo, vinculado estrechamente a todo ser. Sabe que forma parte de la gran danza de la vida y que su ser emana de los otros y está radicalmente abierto a los otros. La espiritualidad evoca, pues, la idea de vínculo, de conexión, pero no en el sentido de dependencia o de apego. Para un ser humano espiritualmente profundo, nada de lo que ocurre en el mundo le es ajeno. No solo el sufrimiento de todos los seres humanos, incluso de los más alejados físicamente, sino también el sufrimiento de cualquier ser vivo. Otra noción que se relaciona directamente con lo espiritual es la idea de sentido, de propósito, de significado de la existencia. Una persona espiritualmente activa se formula la cuestión del sentido, la razón última que da significado y valor a su existencia personal. Esta cuestión es particularmente humana y exige la labor de la inteligencia para tratar de responderla prudentemente a partir de la propia experiencia, pero también a partir de las experiencias ajenas. La inquietud espiritual es la inquietud por el sentido, por dar a la vida un significado, una razón que la justifique. Es propio de un ser humano espiritualmente cultivado la voluntad de trascender lo inmediato, de ir más allá de lo visible, de lo aparente, y de hurgar en lo que está allende lo físico y lo material. Esto no presupone en ningún caso el desprecio por lo material, por lo sensible, por lo que percibimos con los ojos, sino todo lo contrario. Conlleva una estima más profunda por lo sensible, porque en lo efímero se detecta lo eterno. Un ser humano espiritual trata de averiguar qué se esconde más allá de lo visible, qué sugiere lo perceptual. Entiende la realidad material como un signo visible de la realidad inmaterial, que lo funda y lo sostiene todo. Lo espiritual no puede segmentarse, dividirse o tratarse aisladamente, como si fuera una competencia, una parte o un área del ser humano. En ese sentido, no me parece apropiado la expresión competencia espiritual. Reconozco en el ser humano una potencia espiritual que dimana de esta forma de inteligencia, que se denomina espiritual o existencial, pero no tiene sentido identificar aisladamente una competencia espiritual y situarla en un plano de simetría junto a otras competencias en un plano de equidad. Todas las potencias humanas están profundamente vinculadas. La denominada competencia emocional no puede comprenderse al margen de la vida espiritual de una persona, pero tampoco su competencia social. Una persona espiritualmente inteligente es capaz de identificar emociones, de canalizar sus emociones negativas y también de expresar creativamente sus emociones positivas. Y sus relaciones con compasión, con las otras personas, están presididas por la benevolencia, la compasión, la gratuidad y el desapego. Este modo de interaccionar emana de su vida espiritual. Lo espiritual se predica del ser y no se puede ubicar en un ámbito concreto de la persona. También me parece extraño, casi diría estéril, intentar medir cuantitativamente el grado de inteligencia espiritual que tiene una persona a partir de un coeficiente numérico supuestamente objetivo. Lo espiritual no puede ser encorsetado dentro de lo numérico, dentro de una escala cuantitativa. Es la calidad interior y exterior de un ser humano, su modo de vivir y de interaccionar con los otros, lo que evoca el grado y la profundidad de vida espiritual que hay en él. En ese sentido, cuando los especialistas se refieren a la inteligencia espiritual, argumentan que se trata de una inteligencia integradora que faculta al ser humano para distintas operaciones, pero me parece que reducirla a un coeficiente es tratarla como una competencia más. Según un nutrido grupo de pensadores evolucionistas, la espiritualidad es una calidad seleccionada en la evolución biológica de la humanidad.
y por ello una predisposición humana universal. Indica un grado de excelencia en la cadena evolutiva, un salto cualitativo que permite al ser humano tener conciencia de su existencia, tomar distancia de la realidad, preguntarse por el sentido de su vida, valorar sus actos, proyectar su futuro, ser en definitiva el soberano de su vida y no un simple epígono de un proceso fatalmente dirigido por fuerzas ciegas. En la medida en que la espiritualidad es una predisposición primaria, es algo que se puede ver particularmente en los niños. Como indica Ay, necesita de un contexto cultural para poder crecer y en él que se reconozca su relevancia. Por ello, nuestra tarea como educadores, cada cual desde su perspectiva y desde su carisma, consiste en reconstruir ese entorno cultural. Mientras que en gran parte de la literatura especializada contemporánea, la espiritualidad se relaciona directamente con los conceptos de relacionalidad y de conexión, en muchas tradiciones contemplativas y místicas, tanto de Occidente como de Extremo Oriente, se concibe como el vínculo con la realidad última, con el ser fundamental. Esta realidad última es descrita de distintos modos en las tradiciones religiosas de la humanidad. Más allá de la disputa nominal, se refiere a esa realidad que es siempre idéntica a sí misma, que es el fundamento último de todo cuanto hay y que ningún ente agota en su naturaleza, pero todo cuanto hay en él, en el universo, es sostenido y vivificado por ella. El Miniac sugiere que lo espiritual también se denomina en ocasiones conciencia. Tener conciencia es una expresión que puede interpretarse de múltiples maneras. No es la conciencia del yo la que aquí se pone en juego, sino la de formar parte de un todo que me trasciende. La de existir pudiendo no haber existido. La de ser un proyecto libre que goza intensamente del presente y vive con atención plena todo lo que en este presente tiene lugar. Ser consciente es saberse existiendo, percatarse de que se es, pero no como un átomo aislado de todo lo que lo rodea, sino como parte integrante de un organismo vivo en el que cada órgano desarrolla una función básica para el conjunto. El conocido filósofo Bernard Lonergan, en 1957, ya distinguía en su tiempo 4 formas de conciencia: la empírica, la intelectual, la racional y la responsable. La empírica se da cuando la persona siente, percibe, se mueve. La intelectual se produce cuando la persona busca, entiende. La racional emerge cuando la persona reflexiona y valora. Y la responsable cuando la persona actúa para responder a la llamada del otro. Desde una perspectiva filosófica, la espiritualidad está conectada con el quehacer de la vida cotidiana. Cuando una persona filosofa, esto es, se interroga por el sentido de su existencia, por la razón de ser de todo, por el destino final de su vida y de la humanidad, está cultivando su espiritualidad, aunque solo sea de un modo interrogativo. La educación de lo espiritual requiere, pues, de sensibilidad, de un sentido intuitivo para captar los momentos en los cuales los niños y los maestros necesitan espacio para expresar lo relevante, lo que da sentido. La dimensión espiritual existe en el aula, pero no en un lugar o tiempo definido, ni enjaulada en un área, sino en la interacción entre profesores y alumnos. El vínculo es el que da vida a la dimensión espiritual. El saber transmitido puede ser un pretexto para formular la pregunta por el sentido de la existencia, una ocasión para maravillarse de la realidad, para sentirse parte de un todo e intuir la conexión o interdependencia íntima de todos los seres. Frecuentemente se ha concebido la educación como una actividad moral, como un puro ejercicio de adoctrinamiento y de adiestramiento ideológico, perpetrado por los grupos dominantes de la sociedad. No cabe duda de que en esta tesis se reconoce una parte de verdad histórica, pues esta manera de entender la educación ha estado muy presente y sigue estándolo en algunos entornos educativos. Sin embargo, la educación de lo espiritual, entendiendo la espiritualidad como la búsqueda del sentido, es una ocasión para ejercer una lúcida crítica de las ideologías imperantes y para tomar conciencia de la propia existencia y del valor de la propia vida en el cosmos. Contra lo que comúnmente se afirma, educar la inteligencia espiritual es fundamental para alcanzar la autodeterminación, la capacidad de decidir y obrar por uno mismo,
de convertir la vida personal en un proyecto individual y de integrarse en el conjunto del cosmos. De lo que no cabe duda es de que la espiritualidad de cada persona, también la de cada niño, está en constante reconstrucción en virtud de las circunstancias personales y del entorno en el que se halla. La espiritualidad no es un dato extrínseco o ajeno a la personalidad, es un rasgo del ser de la persona. Como dice Viktor Frankl, la espiritualidad emana de lo más profundo de la persona. Esto no significa, sin embargo, que sea algo innato, determinado biológicamente. La espiritualidad se canaliza a través de los esquemas religiosos existentes en el contexto social y cultural al que pertenece el niño. De esta breve panorámica se desprenden dos ideas claves. Una, la dimensión espiritual es activa y puede ser alimentada si los educadores disponen de las técnicas apropiadas para atender esta dimensión y conocen con seriedad las características de cada niño. 2. La espiritualidad es conexión, trascendencia y conciencia. Quizá la definición más exhaustiva de espiritualidad que integra las distintas comprensiones expuestas a lo largo de este capítulo se hallan en la definición de Task Force en 2010. La espiritualidad es la dimensión dinámica de la vida humana, que concierne al modo a través del cual la persona, individuo y comunidad experimenta, expresa o indaga el sentido de su existencia, al modo como se relaciona con el momento presente y consigo misma, con los otros, con la naturaleza, con Dios y con aquello que es significativo o sagrado. Seguimos leyendo Inteligencia Espiritual en los Niños de Francesc Torralba, y el tema de espiritualidad cada vez se hace más interesante, más profundo, como nos va insistiendo Francesc Torralba. No solamente se trata de lo material y lo espiritual, sino de una integración de ambos. Cada uno de nosotros en estos días hemos podido reconocer la necesidad de integrar nuestra vida espiritual y nuestra vida material, cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. Lo espiritual puede constituirse entonces en un punto de integración de toda esta constelación de significados y de vivencias. Muchas gracias y que tengan buen día.